Hola José, muchísimas gracias por este espacio y perdón por haber tardado tanto en aceptar la entrevista, pero la verdad es que lo que menos tengo es esos tiempitos libres para poder disfrutar estas charlas. Algo de mi vida en la cumbre, hace muchísimo de eso. Tengo 49 años y me fui de ese pueblo a los 18. La cumbre es un pueblo muy pequeño que se encuentra en Córdoba, Argentina. Esto es el sur del sur del sur. Y viví allí en este pueblo de 8.000 habitantes en la montaña hasta los 17 años, en que me mudé a la ciudad de Córdoba para poder estudiar periodismo. Entonces, en realidad viví la menor cantidad de tiempo, creo, en mi vida en un lugar, en ese pueblo. Ahí todavía vive mi hermana, mi cuñado, vivieron mis padres hasta hace muy poco tiempo. Luego me fui a vivir a Córdoba, estudié periodismo, trabajé en Argentina como periodista y me mudé a México a partir del 2002 para entrar a trabajar a Expansión. Bueno, me adelanté. La respuesta de la pregunta de José era, ¿nos puedes platicar algo de tu vida en la cumbre argentina? Perdón, perdón por no entender la dinámica. La siguiente pregunta es, ¿cómo era mi familia original, mis papás, mis hermanos, cómo eran, cómo son? Yo soy la más pequeña de una familia de 4 hijos, de un matrimonio grande. Soy lo que en México se denomina el pilón. Tengo una hermana mayor que me lleva 20 años, que se llama Adriana. Tenía un hermano mayor que se llamaba Darío, que me llevaba 18 años, y otro hermano que se llama Alejandro, que me lleva 13 años. Mis papás me tuvieron cuando mi mamá tenía 40 y mi papá tenía 50, así que me tocó ser un poco hija nieta, y soy más de la edad de mis sobrinos, en realidad, que de mis hermanos. Y la familia original, mi hermano Darío fue mi primer contacto con la discapacidad. Darío, al igual que mi hijo Luca, tuvo un accidente de parto al nacer. En su caso, el daño fue a nivel de las cervicales, de las dos vértebras superiores, y eso le afectó a partir de los 12 años cuando se empiezan a soldar los huesos, le impidió el fluido de líquido cefalorraquídeo hasta el cerebro, y eso le generó una cuadriplegia. A partir de los 14, 15 años, mi hermano ya quedó sin poder mover manos ni pies. Eh, Terminó la secundaria. En Argentina no hay preparatorias primaria y secundaria. Y falleció recién a los 25 años, cuando yo tenía 5 años. La siguiente pregunta de José es muy joven. ¿Cómo llegaste a México? Bueno, no llegué muy joven a México, llegué a los 28. Yo trabajé durante mucho tiempo en Argentina, como les contaba, en un medio. En el 2001, entre 2001 y 2002, para la gente muy, muy joven que nos escucha, hubo una gran crisis en Argentina, una crisis que no se llamó, pero que terminó con algo muy conocido a nivel global como el corralito bancario. No existían los bancos, se cerraron todos los bancos, todo el sistema bancario. Y fue una de las crisis más grandes con una inflación del 100% mensual. Esto que parece, ahora que nos preocupa tanto la inflación del 7%, allá era el 100% mensual. Y en ese momento el medio en el que yo trabajaba siempre me dediqué a hacer periodismo de economía, negocios, finanzas, empresas. Y el medio en el que yo trabajaba, que se llamaba Punto a Punto, que estaba en Córdoba, estaba por cerrar, como muchos de los medios que lo primero que hacen es recortar personal. Entonces comencé a enviar currículums a distintos lugares. En ese momento todavía no existía Facebook, era todo por email o por fax. Decidí mandar currículums a distintos medios en el exterior para quedarme en Argentina, esa era mi idea, y ser corresponsal desde Argentina por algún medio fuera del país y de esa manera poder cobrar y no morirme de hambre. Y uno de los medios que le mandé mi currículum era Expansión, un sitio de internet que yo siempre revisaba en México porque muchas empresas mexicanas tienen inversiones en Argentina. Y en ese momento me empezaron a pedir artículos, primero sobre cómo se vivía con una hiperinflación y cómo se vivía sin bancos.
Y a las 3 o 4 notas que me publicó Expansión me invitaron a cobrar las notas aquí en México, porque no había bancos en Argentina ni ningún sistema de transferencia. Y cuando estuve aquí, que fue, me parece que como por el mes de abril del 2002, me ofrecieron hacer una suplencia, probar un par de meses en México en un puesto, en la revista Expansión, y probé 3 meses y me quedé 11 años en Expansión. Luego me moví a Milenio, que estuve los otros siguientes 9 años. Siguiente pregunta. Leyendo tu libro Los dos hemisferios de Luca, nos damos cuenta que has viajado mucho por diversión y buscando especialistas. ¿Cuál es el mejor lugar donde has estado? Lo que pasa es que mejor depende de cómo uno lo mida. Como atractivo, soy fanática de la ciudad de Nueva York, me encanta. Como lugar impactante, creo que Beijing y Moscú fueron muy impactantes. Pero sin duda, el lugar que más ha dejado en mí ha sido Bangalore, que es una ciudad que se encuentra al sur de la India. Ni siquiera es de las ciudades más importantes de ese subcontinente tan grande que es India, pero sí es la ciudad más cosmopolita. Se convirtió un poco en la Silicon Valley de India y hay muchísimas empresas internacionales de tecnología. Es un gran call center esa ciudad. Y también es una ciudad con mucha innovación científica. Y en ese lugar descubrí un instituto en el 2014, hace ya 10 años, bueno, 9 años, donde hay un ingeniero, un físico, que había desarrollado una tecnología para la regeneración de tejidos, entre ellos los tejidos neuronales. Entonces, si tengo que elegir un buen lugar, creo que un buen lugar es Bangalore, porque me devolvió la esperanza de poder darle a Luca una mejor calidad de vida. La siguiente pregunta es Andrés, tu esposo, que le dice socio, eso significa que sí leyó el libro, José, muchas gracias. ¿Qué representa para ti en el día a día? La verdad es que representa el 50% de todo, es una sociedad muy pareja, una pareja muy pareja, aunque suene cacofónico. La verdad es que Andrés ha sido muy importante en muchos aspectos de mi vida. Nosotros nos conocimos en México hace 20 años, en el 2003. Llegamos por distintas puntas, los dos somos de Córdoba, pero nos conocimos en esta ciudad y nos hicimos muy amigos y nos hicimos muy compinches, esta es una palabra muy argentina, muy cuates, muy pares. Tenemos cosas en común que nos unen, tenemos intereses parecidos, somos del mismo signo, somos de Sagitario los dos, nos encanta viajar, somos muy activos. Nos pusimos de novio relativamente rápido. Vivimos 7 años juntos hasta que nos casamos y un año después llegó Lucas. Y ya llevamos, como te decía, ahora en marzo cumplimos 20 años de estar juntos y ha sido la mejor elección para mí. O sea, ha sido un premio en mi vida, ha sido una enorme ventaja y me siento sumamente afortunada de contar con un verdadero socio, con alguien que desde el momento que entré a la sala de partos a tener a Luca hasta hoy, se ha rifado muchísimo, muchísimo por esta historia. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento deciden crear yo también.mx? Bueno, yo también.mx es un sitio de noticias. Para los que no lo conocen, ya lo tienen que estar conociendo. Es www.yotambién.mx, porque aparte José es uno de nuestros columnistas estrella allí. Es un sitio de noticias. No existe un sitio de noticias 100% accesible en México que hable básicamente de todos los factores o todos los flancos que involucran a cuestiones de discapacidad. Desde la entrega de los Oscars, que tenemos preparada mañana una edición fantástica sobre Oscar y discapacidad, hasta deportes, a todos los temas en general. Yo conocí a Katia Artigues, somos cofundadoras de Yo También. Katia Artigues, para las que no la conocen, es periodista también, pero es una periodista de política, yo venía de negocios. Ella también es mamá de un hijo con discapacidad, Alan, con síndrome de Down. Y Katia me buscó hace, ¿qué será? 2014, 2000, sí, no, 2013, cuando iba a ser la gran reforma de las telecomunicaciones en México durante la presidencia de Peña Nieto.
Y en ese momento Katia necesitaba explicar por qué esa reforma tenía que ser accesible desde el punto de vista de negocios, ¿no? Ella lo explicaba desde el punto de vista de derechos. Ella tenía muchos más años como activista en temas de discapacidad y logramos colocar un capítulo entero en esa reforma sobre accesibilidad. El hecho de que podamos ahora tener subtítulos, closed caption, o que las aburridas mañaneras tengan a un intérprete de lengua de señas, está en esa reforma. Y a partir de ahí empezamos a reunirnos más y en tratar de hacer incidencia pública en que muchas reformas tuvieran la palomita de que eran accesibles y eran para todos, no solamente para el 86% de la población. Modificamos la ley de protección de niñas, niños y adolescentes junto con CIPINA. Trabajamos mucho en la reforma de educación del sexenio de Peña y del sexenio de AMLO. Lo último que hicimos, recuerdo, fue, ¿cuál fue? Ah, bueno, la modificación del artículo 3 de la Constitución, ¿no? De que ahora incluye que la educación debe ser inclusiva, aunque no suceda. Y en un momento dado dijimos, a ver, ni tú ni yo somos abogadas, no es nuestra especialidad, las dos somos periodistas, las dos les pirateamos tiempo a nuestros trabajos periodísticos para hacer este tipo de temas de lobby, básicamente porque era eso. ¿Por qué no hacemos algo que tenga que ver con lo que sabemos hacer? Y nos dimos cuenta en ese momento que la mayoría de los medios cubren muy poco el tema de la discapacidad, excepto el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o en alguna efeméride particular, pero el resto del año no. Entonces dijimos, tiene que haber un sitio que todos los días publique notas sobre discapacidad, porque las hay. O sea, no es que no existan, no es que el 16% de la población no tenga espacio. Y empezamos haciendo algo muy sencillo, que era un newsletter semanal. Luego no teníamos a dónde meter toda la información que conseguíamos y creamos como una especie de blog, que era lo primero que hicimos en también. Y ya a los pocos meses, como por ahí de junio del 2019, lo convertimos en un sitio. Y hoy la verdad es que estoy muy orgullosa porque yo también ya tiene certificación internacional de la Asociación de Web Internacional. Somos del 1% de los sitios, de los 2 millones de sitios web que hay en México, 100% accesibles. Entonces, no solamente tenemos notas sobre inclusión y discapacidad, tenemos colaboradores con discapacidad como José, como Daniel, como Agustín de Pavia, como Mariana Díaz Figueroa, sino que también tenemos un sitio 100% accesible. Entonces, tenemos que ser genuinos en todo el sentido de la palabra. Hablemos de Invisibles. ¿Cómo se te ocurrió y cómo encontraste esas 24 historias? Bueno, Invisibles es mi segundo libro. Lo publiqué este año, se presentó en el mes de octubre. Es un libro que se llama Invisibles, 24 historias de mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y es un libro de 24 historias, 12 hombres, 12 mujeres, eh, 12 personas que nacieron con alguna condición de vida y 12 personas que adquirieron su discapacidad a lo largo de su vida o por un accidente o por alguna enfermedad. La mitad o un poco menos de la mitad, yo creo que eran 8 de la Ciudad de México y el resto tenían que ser del resto del país. Y una de las condiciones que me puso Penguin cuando presenté este proyecto es que reflejara las diferentes discapacidades, las discapacidades con mayor incidencia en el país. Tenían que ser hombres, mujeres, de distintas edades, de distintas actividades. En ese libro tenía que haber deportistas, empresarios, emprendedores, maestros, músicos, actores, abogados, gente que fuera activista también, y que fueran de distintos lugares del país. Entonces, la verdad, José, fue como un Excel donde puse 55 nombres más o menos y los iba descartando por, a ver, ya tengo 12 mujeres, ¿con cuáles me quedo? Tenía 25. Bueno, voy a elegir estas, pero estas tienen que a su vez ser mitad de la Ciudad de México y mitad de fuera de la Ciudad de México, y eso iba acomodando. Y luego las tenía que poner en 5 diferentes casilleros, ¿no? Discapacidad motriz, auditiva, visual, psicosocial, intelectual, y cuáles habían sido adquiridas y cuáles no. Ha sido prácticamente como una especie de inteligencia artificial de algoritmos hasta que quedó finalmente armado con ese formato.
La siguiente pregunta dice, el miércoles leí tu columna en Opinión 51, es un sitio de noticias de opinión de mujeres, y los datos que dan son muy fuertes, referentes a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué crees que estamos así a nivel de educación, violencia, etcétera? No hay como una respuesta única, esto es multifactorial. Creo que hay muchas cuestiones que han llevado a que hoy estemos en esta situación. Voy a dar algunos datos que puse en esa columna para el que no lo leyó. Hoy por hoy el 25% de las personas con discapacidad mayores de 20 años son analfabetas en México. Solamente están inscritas en el sistema educativo mexicano, tanto el privado como el público, uno de cada cuatro personas en edad escolar. Entre los 5 y los 17 años hay 2,5 millones de personas con discapacidad. En ese rango solamente hay anotados en la SEP cerca de 560,000 alumnos con discapacidad. Creo que ahí está la clave. El hecho de que no haya inclusión educativa es el primer escalón que no les estamos permitiendo, o la primera rampa, para ser más exactos, a las personas con discapacidad. No tener acceso a la educación es un castigo porque te convierte en personas que no van a tener oportunidades de tener acceso a un trabajo. Es realmente un castigo también porque esas personas no van a poder ejercer de manera plena los derechos que le corresponden, básicamente porque son seres humanos y porque son mexicanos y porque viven en este país. Eh, y porque tampoco les permitimos desde la escuela tener una participación activa con la sociedad, estar presentes en distintos ámbitos de la sociedad. Creo que hoy por hoy está ahí para mí, creo que puede haber otras opciones, ¿no? Pero para mí empieza ahí, empieza con el preescolar, desde los 3 años los niños con discapacidad tienen que estar incorporados, tienen que estar eh, eh, cerca de un lugar donde se puedan capacitar, donde puedan entender sus habilidades, donde les enseñen de manera adecuada, donde les den los materiales adaptados de acuerdo a sus necesidades, no en general, macrotipo para todos, sino en particular, o sea, José, ¿qué necesita en particular para poder seguir estudiando? Y no soltarlo, José, hasta que termine la preparatoria. Hoy por hoy en este país es obligatoria hasta la secundaria, entonces con Alitec, que es la comisión que desarrolla los libros gratuitos en este país, para la SEP no tiene materiales para personas de preparatoria. Entonces hay muchas personas con discapacidad que la única alternativa que tienen es la preparatoria en línea, y eso hace que a nivel de educación media superior en este país solamente el 4% de las personas con discapacidad, y de entre ellas, porque la columna era sobre mujeres y discapacidad, el 1% de las mujeres con discapacidad ingresa a la universidad. Entonces, eso se convierte como en un cono de más o menos piso parejo en la primaria y se va achicando en secundaria y en prepa y en universidad. Y eso creo que es el principal punto de discriminación literal a nivel oficial contra las personas con discapacidad. No tiene que ser un privilegio estudiar, es un derecho que lo tienen que ejercer el 100% de las personas. ¿Imaginaste ser entrevistada por alguien con PCI como yo? No, no imaginé, no he tenido la suerte de tener un entrevistador con parálisis cerebral, pero sí tengo un abogado con parálisis cerebral, que es Agustín de Pavia, tengo un perro ladrando. Agustín de Pavia, que es abogado y que tiene parálisis cerebral. Conozco a personas con parálisis cerebral en distintos ámbitos, pero en periodismo no me había tocado. La verdad es que no. Y qué maravilla que es la tecnología. Y creo que acá deberíamos hacer un pequeño paréntesis, José. La tecnología te ha permitido a ti, desde tu casa, conectarte conmigo a la mía, sin que nos tengamos que encontrar en un estudio de televisión, con tu computadora y la mía, y un programa que es accesible, podemos estar charlando. Entonces creo que la tecnología cada vez se ha hecho más accesible y más económica y más cercana, y deberíamos verla mucho más de cerca como una enorme rampa para esto mismo que decíamos recién, para el acceso a la educación, para que tú puedas estudiar, seguir estudiando en línea, para que tú puedas hacer una denuncia a un ministerio público en línea sin tener que movilizarte, que puedas comprar, que puedas interactuar y que puedas hasta tener una comunidad propia a través de estas herramientas. Creo que la tecnología
ha permitido esto. Una de las cosas que le tenemos que agradecer a la tecnología y a un poco a la pandemia también, porque no estábamos acostumbrados a hablarnos por videollamada, es tener estas oportunidades. Cambiando de tema, bueno, ok. Y pasando a temas más relajados. Tu top 5, ¿cuál es tu top 5 musical o el soundtrack de tu vida? Tengo 49 años y medio, entonces mi soundtrack es absolutamente old fashion y lo que uso para escuchar y para relajarme, la gente que nos está viendo y que son de tu edad, José, van a pensar que soy muy vintage, pero me gustan muchas canciones de Argentina todavía, ¿no? Me gusta mucho Soda Stereo, me gusta mucho eh, Sting, eh, Everything, también de Michael Bublé, es una canción que me encanta, fue la canción con la que bailamos el vals con mi marido. Eh, ¿Qué otra canción que me guste mucho? Me gusta mucho Jorge Drexler. Estoy hablando de autores y no de canciones, porque es como que de cada uno hay muchos temas que me gustan. Me gustan mucho los fabulosos Cadillac y como al señor José compartimos nuestro gusto por los, por los Caligari, que es un grupo de música de Córdoba. Tu top 5 de películas. A ver, me encantó Cinema Paradiso, es una de las películas que volvería a ver. Todos los años sí o sí tengo que ver Love Actually, que es esta película de amor inglesa. Eh, ¿Qué otra película? Me gustó mucho La Misión. Me gusta mucho 300, que es como muy bélica y muy poderosa, pero me encanta. Eh, y me encantó mucho Amar, Rezar y Comer. Tu top 5 de libros. Ay, acabo de leer uno que me encantó muchísimo, que se llama Extrañas, de Guillermo Arriaga. Me gusta mucho. Me gusta mucho las... me gusta mucho la literatura de Arturo Pérez Reverte, Revolución, que es su último libro, también me gusta mucho. Un libro que me marcó mucho fue La Rayuela de Cortázar. Me gusta mucho, ay, déjame pensar porque los tengo siempre cerca de mí. El hambre de Martín Caparrós, que es otro paisano, también me gusta mucho. Y algunos que hayan leído más recientemente, la biografía de Winston Churchill, esa también me gustó mucho. Quedan 8 minutos nada más, ok. Bárbara, muchas gracias por estos minutos, por darme trabajo. Yo también te doy trabajo, en el sentido de molestar a veces. Me tardé varios meses en poder entrevistar, pero como dicen los Caligares, que corren los demás, nosotros vamos caminando. Muchas gracias. Y los vamos a ir a ver algún día, por supuesto. Yo lo único que espero es que nos inviten al backstage, que no seamos solamente ahí, eh, podamos estar un poco más cerca de ellos. Ellos son, la verdad, un grupo muy humano, son un grupo muy grande y muy humano. Y creo que si les avisamos con tiempo, nos podemos, digo, tú has tenido ya contacto cercano con ellos y te he visto en fotos directamente con toda la banda, pero a lo mejor nos dejen ir en el backstage y poder charlar un poco más con ellos.
Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Y a todos los que no conocen la faceta escritora de José, los invito a que lean sus columnas en www.yotambién.mx. Muchísimas gracias y perdón por haber tardado tanto en dar esta entrevista. Muchísimas gracias.